Un ejemplo de la condición de equilibrio traslacional podría ser la siguiente, que dice: encontrar la tensión en la cuerda A y B si el bloque tiene un peso de 80 newtons. Lo primero que hice fue representarlo en un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos la fuerza debido al peso del bloque, que es el vector W, la tensión de la cuerda A, que está dirigido a la izquierda del eje X, la tensión de la cuerda B, que es un vector con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. Ahora descomponemos al vector B en sus componentes rectangulares, que sería la componente X del vector B es igual a B por el coseno de 40 grados. El componente Y del vector B es igual a B por el seno de 40 grados. Ahora el peso W, que sería la componente X del peso, es igual a 0 y la componente Y del peso es igual a menos 80 newtons. El signo menos es porque se encuentra en la negativa del eje Y. Por último, a la cuerda A, que sería la componente X del vector A es igual a menos A, ya que se encuentra en la negativa del eje X, y la componente Y del vector A es igual a 0. Después vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, que dice: la suma de los componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre el nudo es igual a 0, y la suma de los componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre el nudo es igual a 0. Entonces, la suma de los componentes en X de los vectores, que sería componente X del vector B más componente X del peso más componente X del vector A, es igual a 0. Lo que vamos a hacer va a ser sustituir, que sería la componente X de B, como sabemos, es B por coseno de 40. La componente X del peso es igual a 0, entonces no es necesario que lo pongamos. La componente X del vector A es igual a menos A. Menos por más es menos. Esto igual a 0. Ahora la suma de los componentes en Y de los vectores, que sería la componente Y del vector B más la componente Y del peso más la componente Y del vector A, es igual a 0. Sustituimos. Entonces sería la componente Y del vector B vale B por seno de 40 grados más la componente Y del peso es igual a menos 80 newtons, más por menos es menos, conservamos el signo negativo, más la componente Y del vector A, que es 0, no la ponemos, esto es igual a 0. Una vez que tenemos esto, tenemos que despejar B. Menos 80 newtons pasa al otro lado positivo, que sería 80. B está multiplicando a seno de 40 grados. Seno de 40 grados pasa al otro lado dividiendo. Entonces 80 entre seno de 40 grados sería 124.5 newtons. Y ese sería la tensión de la cuerda B. Ahora nuevamente pasamos a las componentes X. Una vez que tenemos B por el coseno de 40 menos A es igual a 0, lo que tenemos que hacer es sustituir, porque ya sabemos el valor de B, que en este caso es 124.5 newtons. Este se multiplica por el coseno de 40 menos A es igual a 0. La multiplicación de 124.5 newtons por el coseno de 40 grados nos da como resultado 95.4 newtons menos A es igual a 0. A pasa del otro lado positivo y sería A igual a 95.4 newtons, y esa es la tensión de la cuerda A.